Ha cautivado a propios y extraños con su participación en la Copa Libertadores y hoy queremos descubrir uno de los nombres que han surgido en los últimos tiempos dentro del fútbol argentino. Hoy hablamos de Valentín Barco. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un futbolista extraordinario, de un futbolista que realmente te hace preguntarte muchas veces cómo puede ser que un jugador tan joven tenga el dominio de la escena que, bueno, estamos viviendo con Valentín Barco. Estamos viviéndolo porque de alguna manera ha sido un jugador que perdió sitio por razones contractuales, que ha tenido ciertos problemas, ¿no?, a la hora de definir un poquito su rol dentro de Boca Juniors. Estamos hablando obviamente de un jugador de 19 años, por supuesto. Estamos hablando de un jugador que todavía no ha dado sus pasos definitivos dentro de una carrera que probablemente le lleve por senderos muy distintos a lo que estamos viendo hoy por hoy, a lo que puede ser la sensación que nos deja hoy por hoy, pero lo cierto es que Valentín Barco promete y mucho. Estamos hablando de un futbolista que realmente está siendo diferencial desde una posición que no es nada común. Esto es algo que siempre me ha recordado bastante a roles como el que tiene Alexander Arnold, un jugador que domina la escena y que tiene la capacidad de llevar el timón del barco desde un lateral derecho. Es algo extrañísimo, ¿no?, que sucede muy pocas veces. Y en el caso de Valentín Barco pasa un poco lo mismo, ¿no? Es capaz de generar un desequilibrio y una capacidad de ser dominante, de ser diferencial, de ser llamativo, de llevar un poco el ritmo y el timón desde una posición como la del lateral izquierdo. Y eso yo creo que es algo que quizá es lo que primero nos perturba un poco, ¿no? Lo que nos llama la atención a quienes hemos visto a Valentín Barco, a los que estamos conociendo un poquito su repercusión dentro de Boca Juniors y dentro de lo que es también su participación dentro de competición internacional como es la Copa Libertadores. Creo que nos ha llamado a todos mucho la atención, sobre todo estas últimas exhibiciones que hemos ido viendo del lateral zurdo, y es lo que me empuja un poco a hablar de este futbolista. Llama la atención, ¿no?, porque tiene de alguna manera esa vitola que ya se le está poniendo de ser el Marcelo argentino. Bueno, vamos a ver si esto es del todo cierto, si esto puede ser acertado, ¿no? Porque son palabras mayores hablar de Marcelo, como lo era hablar de Roberto Carlos, como lo era hablar de Cafú, como lo era hablar de grandes jugadores que han dominado en el lateral del fútbol brasileño. En este sentido, el compararlo con alguno de estos mitos, pues realmente me parece algo difícil, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de esas características que hacen que la gente piense en Marcelo. Y a mí esto me parece especialmente importante, porque podríamos pensar en muchísimos laterales izquierdos dominantes, pero el caso de Valentín Barco es llamativo precisamente por las habilidades y características que tiene en su juego. Es un futbolista que domina desde lo técnico, es un futbolista que domina desde lo visual en cuanto a la dominancia que tiene a la hora de gestionar cómo va a jugar el equipo, por dónde va a atacar, por dónde puede venir el peligro, identificación de espacios no aprovechados. Creo que es un jugador que se está adaptando muy bien a ese dominio o ese liderazgo desde una posición que no es habitual. Y eso es algo que replicaba muy bien Marcelo. Era un jugador que desde la banda izquierda era capaz de dirigir el ataque. Y era un jugador que incluso cuando llegaba a zonas influyentes en cuanto a ofensiva se refiere, era un jugador que no se sentía ajeno a nada de lo que pasaba ahí. De hecho, se despegaba de la banda. Era un futbolista que muchas veces vivía en un contenido casi de interior, ¿no? Es algo que replica muy bien Valentín Barco. Es un futbolista que incluso cuando juega de lateral izquierdo o cuando lo hace también de extremo, da la sensación de que se mete casi en una posición de interior. No juega en la base de la jugada como le pasa a Alexander Arnold, que por cierto, aquí tenéis un vídeo hablando precisamente de ese caso, esa evolución en cuanto a su rol o a su funcionamiento, pero sí que me parece que Valentín Barco replica bastante algunas de las cuestiones que hicieron a Marcelo diferencial. No hablo de habilidades, hablo de características de juego, adaptación a un rol, y creo que en ese sentido es algo que merece mucho la pena comentar.
Antes de hacerlo, por favor, suscribíos quienes no lo estéis ya, dadle like al vídeo si os gusta y dejad en comentarios todo lo que queráis sobre Valentín Barco o sobre cualquier jugador que queráis que traiga aquí para comentar y hablar de jugadores sub-21. Vamos a hablar ya de Valentín Barco, un futbolista excepcional, ya digo. Yo la verdad es que sí que lo tenía visto, es un jugador que además en el Mundial Sub-20 sí que participó bastante, si no me equivoco 4 veces titular en el Mundial Sub-20, un futbolista especialmente llamativo por su juego, por sus características dentro de ese lateral izquierdo. Es un futbolista llamativo porque no se queda única y exclusivamente fijado a un rol. Es un futbolista que tiene esa libertad, ¿no?, a la hora de moverse, de interpretar el juego. Y yo creo que eso muchas veces hace que el equipo cambie en torno a él. En este sentido creo que lo está haciendo Boca Juniors. En la Copa Libertadores es donde mejor se ha visto todo esto, ¿no?, donde mejor se está representando este liderazgo o este pasito adelante de Valentín Barco a la hora de coger el timón y de remar en torno a los objetivos de Boca Juniors. Me parece que es un jugador que tiene un contenido diferencial bastante abundante y esto es sorprendente sobre todo por la edad que tiene este futbolista. Vamos a hablar ya de sus características, vamos a hablar ya del jugador como tal. Valentín Barco es un futbolista argentino, ahora mismo propiedad de Boca Juniors, ha renovado hace relativamente poco. Hubo ciertas dudas, de hecho hubo una oferta del Getafe para hacerse con el 50% de sus derechos, una cifra en torno a los 3-4 millones de euros. Parece que esta renovación ha hecho que, bueno, el precio cambie radicalmente y que el jugador, bueno, aunque siga despertando interés de los grandes equipos europeos, parece que de momento mira única y exclusivamente a quedarse con Boca y seguir compitiendo a nivel internacional. 19 años, año 2004, 1,72 m, zurdo. Ya hemos hablado un poquito de su posición, pero lo vamos a hacer más profundamente. Empieza en Club Esportivo, es un club de barrio en el que él comienza con muy poquita edad, pero en 2013 ya Boca Juniors se hace con esta figura. Pelirrojo, llamativo. Más allá de su juego, además, es un futbolista que estéticamente ya te llama la atención, ¿no? Es un jugador que despierta un poco la atención. Esa piel pálida, ese pelo rojo, de alguna manera en contraste con el azul y el amarillo de Boca Juniors, la verdad es que es llamativo, ¿no? Verlo en el campo es ver a un lateral izquierdo que tiene características y rol mucho más cercano al interior izquierdo. Posicionalmente él ha aparecido sobre todo como lateral zurdo, ha aparecido también como extremo menos veces, y yo le pongo en amarillo esa posición de interior porque sí que cumple con el rol en muchas ocasiones, aunque no termine de ser un jugador que haya aparecido en esa posición. Por lo tanto, sí que cumple con el rol, aparece mucho durante el partido, pero sin ser posicionalmente un interior, y creo que es un jugador que tiene características de juego, características propias del rol del interior, sobre todo del interior izquierdo, ¿no? Dentro de sus características, habilidades a destacar, el regate. Creo que es un futbolista eléctrico, un futbolista con una velocidad endiablada, muy capaz de deshacerse de sus rivales por desborde, pero también por habilidad técnica, lo cual yo creo que es algo importantísimo en un jugador de esta edad. Tiene una visión de juego excelente, ¿vale? Aquí pongo lo de los centros porque me parece que tiene un pie izquierdo brutal, ya no solo para intentar finalizar, no es una de sus mayores virtudes, pero sí para buscar la posición o el espacio donde los jugadores, donde sus compañeros pueden ser peligrosos, ¿no? Esa visión de juego, esa capacidad para buscar siempre el espacio donde puede llegar el balón y generar peligro, me parece que es algo que tiene y que utiliza cada vez más, ¿no? Yo creo que además cuando se mete un poco más dentro de ese rol de interior, de ese jugador creativo, aunque juegue de lateral izquierdo, es donde se despierta de alguna manera esa mirada analítica que cuida y que busca esa visión de la jugada o ese destino al que debe ir el balón, ¿no? Yo creo que identificar qué compañero está mejor situado y aprovecharlo, yo creo que es una de sus mayores virtudes. A mejorar, obviamente, para mí, el físico, la templanza. Es un jugador muy
no voy a decir marrullero, ¿no? Pero sí que es un jugador que no consiente demasiadas cosas dentro del campo. Es un futbolista que tiende a picar un poco al contrario. Y eso yo creo que es propio de la edad, es propio también de su pasión por Boca Juniors, lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Es un jugador que no le quita la mirada a un jugador que le venga a intentar intimidar, ¿no? Y yo creo que esa templanza pues necesita medirla también para intentar no tener repercusiones negativas hacia su propio equipo. Y obviamente la fuerza, ¿no? Yo creo que es un jugador que aunque tiene cierta capacidad de éxito en los duelos, lo hace más por técnica que por fuerza. Es un jugador que yo creo que de momento sigue siendo un poquito endeble, que necesita un poquito mejorar a nivel físico y de fuerza para pasar a un escalón mayor, sobre todo cuando tenga un nivel competitivo superior al que ahora mismo posee, ¿no? Al que ahora mismo tiene que desarrollar. Dentro de lo que es su temporada, voy a dividir bastante esto porque me parece también algo interesante, ¿no? Valentín Barco ha jugado 16 partidos, 15 como titular en esta temporada 2023 de Boca Juniors. Algo menos de 1.200 minutos jugados, ya digo. Algunos temas contractuales lo alejaron de la posición. Suele jugar Fabra en su posición, eso también es cierto. Es un lateral que normalmente cuando juega de titular posicionan a Valentín Barco por delante, eso hace que tengan una especie de doble lateral, eso facilita muchas veces que Barco esté más cerca de la situación de juego que mejor le conviene, pero a la vez yo creo que también limita un poquito su capacidad para llegar con sorpresa. Ahí me recuerda un poco a Gareth Bale, un futbolista que evolucionó hacia el extremo y que luego enseguida cambió su rol. Gareth Bale no solo jugó en el extremo derecho y en el extremo izquierdo, sino también lo hizo por detrás del delantero en el Tottenham Hotspur, y yo creo que es un poco un perfil parecido, pero me da la sensación de que Valentín Barco evoluciona más hacia un centrocampista o hacia un extremo que hacia un jugador que quiera jugar a banda cambiada para tener más repercusión. No, me parece que es un futbolista que está cómodo en ese perfil izquierdo, sobre todo por ese dominio del centro con pierna izquierda, que me parece que pule muy bien lo que es su habilidad como jugador. 2 goles y 2 asistencias en la temporada 2023 en global. Hay que decir que también en la selección tuvo una repercusión importante, ya lo he dicho, ¿no? 4 partidos en la selección argentina sub-20, en ese Mundial sub-20 en el que llegan a octavos. Son eliminados por Nigeria por 0-2. 272 minutos jugados, una asistencia, 78% de éxito en el pase. Y aquí llegamos quizá a la competición en la que realmente se ha visto al Valentín Barco que ha llamado la atención, que ha sorprendido a propios y a extraños, ¿no? Es aquí donde realmente ha sido diferencial, donde realmente ha sido capaz de hacer daño de verdad y llamar la atención más allá de los muros de la Bombonera. 5 partidos jugados en Libertadores, 4 titularidades, 350 minutos, un gol, una asistencia y ese penalti ante Nacional que le dio el pase a la siguiente fase a Boca Juniors. Hay que decir que ese partido es especialmente importante. Es un partido que, bueno, es el último partido que ha jugado en Copa Libertadores, 90 minutos, 77 toques, 25 pérdidas, 56% de éxito en los duelos, está equivocado, obviamente, y 75% de éxito en el pase. Aquí vemos un poco en su posición intermedia que está jugando como extremo. De hecho, en un 4-4-2 él es el volante exterior, por delante de Fran Fabra. Y se ve un poco en el mapa de calor que tiene una influencia bastante positiva en varias zonas del campo, pero que se mete mucho a esa posición del extremo, del interior. Estamos hablando de un jugador que tuvo una repercusión enorme dentro de este partido y que lo hizo desde una posición que no es propiamente la suya. Estamos hablando de una posición en la que prácticamente era un segundo interior, un jugador que tenía la capacidad de meterse incluso en un cuadrado, ¿no? Dentro del marco de juego que tuvo Boca Juniors en este partido. Ahí vemos un poco su posición. Sí me da la sensación de que él tendía a estar más en una zona de interior que en una zona de extremo, aunque luego su particularidad o su espacio o el mapa de calor determina que haya estado en una posición más de extremo. Su posición intermedia aquí me parece más interesante, más importante, porque es donde realmente se hace diferencial, en esa posición de 3/4 en las que puede hacer mucho daño con esa visión de juego, con esa entrega en largo. Un futbolista que además ante Deportivo Pereira ya había dado una exhibición. Habíamos visto ya a Valentín Barco jugar como lateral izquierdo dominante dentro de un partido de Copa Libertadores hace ya unas
unas semanas, unos meses, si no me equivoco. 90 minutos, una asistencia, 102 toques, 16 pérdidas, algo más del 10%. 68% de éxito en duelos, 75% de éxito en el pase. Estamos hablando de cifras muy parecidas, pero con muchísima más repercusión cuando juega de lateral. Esto es algo muy llamativo, es muy muy llamativo. Hemos visto muy pocas veces que un lateral tenga tantísima participación y tantísima repercusión en lo que es un partido de tal exigencia. Estamos hablando de un partido de Copa Libertadores, torneo internacional, Boca Juniors, y un lateral izquierdo tiene una dominancia tal que no solo se convierte en un jugador que toca el balón repetidas veces, siendo de alguna manera el timón y el que marca el ritmo dentro del equipo, sino que además también tiene esa capacidad para dar una asistencia de gol en la victoria ante Deportivo Pereira. Yo creo que estamos ante un futbolista que realmente por características, por habilidades, por técnica, es diferencial. Es un jugador muy, muy llamativo y es un futbolista que, si se le ha comparado precisamente con Marcelo, es por esa capacidad que tiene para aparecer en zonas que no son propias de un lateral izquierdo. Hoy que se está hablando tantísimo de esos laterales que vienen hacia el centro, algo que no ha creado o no ha inventado Guardiola, pero sí que lo está poniendo de moda de nuevo en el fútbol, yo creo que hablar de este tipo de laterales que toman un poquito más de responsabilidad y que se involucran en la creación de la jugada, me parece interesantísimo, me parece muy divertido de ver. Oleksandr Zinchenko, sin ir más lejos, ese jugador que se acopla perfectamente a la base de la jugada para ser un elemento más dentro de la circulación. Y esto no es tan extraño cuando hablamos de un jugador como el ucraniano, que es propiamente un interior, un medio a punta, ¿no? Un futbolista que parte de esa posición y que se adapta al lateral izquierdo. Aquí estamos hablando de un jugador que es propiamente un lateral zurdo, que de poco en poco se va adaptando más a ese rol más participativo, más creativo y que tiene la capacidad y las habilidades para poder adaptarse con éxito a una posición mucho más exigente. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un jugador muy, muy llamativo, un futbolista que merece la pena que nos pongamos partidos de Boca Juniors para seguir viéndolo. Yo lo voy a hacer sin duda. He estado viendo bastantes cortes a través de Wisecout y de alguna aplicación más. He visto algún partido salteado de Copa Libertadores, pero no lo he visto lo suficiente como para hacer una valoración más profunda de este jugador. Lo haremos y hablaremos de este cambio de rol o de esta participación dentro de roles que no son propiamente el de lateral izquierdo, si lo veo más y sobre todo cuando tenga más información acerca de este Valentín Barco que realmente nos ha impresionado a todos y que nos va a seguir llamando la atención. 19 añitos, futbolista con muchísimo futuro, futbolista que ya ha tocado algún equipo europeo en el pasado, en este caso el Getafe. Veremos si sigue habiendo interés, porque si sigue a este nivel, si sigue llamando tantísimo la atención, no descartéis que algún grande, algún gigante de Europa toque en la puerta de Boca Juniors para llevarse a este lateral zurdo pelirrojo. Así que espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado este análisis un poco general de lo que es Valentín Barco. Espero que hayáis disfrutado del mismo, que deis like si te ha gustado, por supuesto que lo compartas con aquel o aquella que pueda estar interesado en este futbolista y por supuesto que si no estáis suscritos lo hagáis, porque a mí me hacéis particularmente feliz, porque hacemos esta comunidad cada vez más grande y así comparto el fútbol internacional con más gente. Muchas gracias como siempre por estar al otro lado.